Allí están los hechos de esta jornada. De inmediato los analizamos. Para ello nos acompaña Miguel Borba, profesor en Relaciones Internacionales en la Universidad de Coimbra en Portugal. Nos acompaña desde Portugal. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Hechos coyunturales importantes para analizar. Lo primero tiene que ver sobre la expectativa que hay en cada uno de los encuentros en este cara a cara entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. En esta oportunidad, ambos voceros, después de este encuentro de más de 3 horas, dijeron que no se llegó realmente a un acuerdo sustantivo para desescalar esta crisis en Ucrania. ¿Cuál es su análisis con respecto a esto sucedido? Bueno, aunque no se haya llegado a ningún acuerdo, es una buena noticia que las conversaciones siguen, que la diplomacia sigue y que los intentos de llegar a una paz lo más pronto posible para este conflicto, para este triste conflicto, siguen sucediéndose. Puede ser que la posición en Ucrania cambie en los próximos días, porque, bueno, está difícil sostener todo este avance ruso, aunque con pocas comedidas, acciones destructivas que están tomando. Entonces ya se perciben algunos movimientos del Zelensky en el sentido de intentar negociar directamente con Putin o enviar ese tipo de mensaje de que estaría dispuesto a un acuerdo. Creo que eso sería posible y deseable de alguna manera, o encontrar una solución política para este conflicto, pero al que todo indica, las potencias occidentales en este momento no están de acuerdo con este tipo de solución y presionan a Ucrania para mantenerse en el conflicto de todas las maneras posibles. Eso es una actitud muy peligrosa y además que no se preocupa de verdad con las vidas ucranianas que están en juego. Es decir, profesor Borba, ¿usted piensa que el hecho de no haber aceptado por parte de Ucrania lo que ya se había de alguna manera consensuado en un borrador en la segunda conversación y no haber tenido avances sustanciales en esta es porque detrás están las potencias occidentales, está Estados Unidos? De alguna manera sí, y este juego de mantener las esperanzas de Ucrania de acceder a la Unión Europea y a la OTAN sirven para que se mantenga el conflicto, ¿no? Y para que los combates absolutamente asimétricos entre las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas, incluso la población civil instada a luchar contra uno de los más poderosos ejércitos del planeta. Entonces es algo que la gran prensa occidental, los políticos de casi todos los lados del espectro político están sosteniendo como única alternativa posible una resistencia, entre comillas, heroica, pero que está desprovida de heroísmo. El heroísmo en este momento sería negociar la paz posible y discutir políticamente cuáles son los términos de esta paz. Pero hay mucho esfuerzo de mantener los ucranianos de pocas garantías de que sus esperanzas en quedar más cerca del bloque occidental en algún día serán de hecho realizadas. Puede ser que sí, pero hasta el momento los ucranianos están en una situación muy difícil y sus amigos aliados occidentales no están tratando de hacerla mejor. Sí, pero aquí hay que tener en cuenta con respecto a las confrontaciones, en particular en la región del Donbass, es con quién se encuentra el ejército ruso. No solamente hablamos del ejército legal ucraniano, sino con los batallones paramilitares, varios de ellos ultranacionalistas, caracterizados como neonazis, como por ejemplo el batallón Azov, que además no cabe duda que es así teniendo en cuenta
todo el entrenamiento previo desde el año 2014, todo lo que hicieron, los ataques a la población civil, como esa llamada mano oscura detrás del ejército. Esto siempre hay que ponerlo de presente, profesor. Seguramente, Tatiana. Y creo que ahí podemos ampliar la mirada también y tener la noción que esta es una política del imperialismo norteamericano en muchas partes, no solamente en Ucrania. O sea, crear bandas paramilitares o sacar provecho de bandas paramilitares que pueden existir, pero utilizarlas políticamente en su provecho es algo que financiar, armar y después utilizar en contra aquellos que son percibidos como los enemigos del imperio. Es algo que, bueno, tenemos en nuestra América noticias desde hace mucho, ¿no es? Entonces los contras y todo lo que pasa en Nicaragua y hoy todo lo que pasa en Colombia. Entonces hacen lo mismo, hicieron lo mismo contra los soviéticos en Afganistán, ahora lo hicieron recién en Siria. Entonces es incluso en Venezuela, que han financiado, entrenado, soportado políticamente los grupos de extrema derecha que intentan desestabilizar el gobierno. Entonces es una táctica que forma parte de la gran estrategia imperial centrada en Estados Unidos y que se utiliza de manera muy irresponsable de este tipo de opción política de armar, reforzar estos grupos, sea en qué parte sea, y eso igual lo vemos los resultados ahora en Ucrania también. Usted sabe que llama la atención cómo desde distintos medios de esa llamada prensa corporativa, de la más media, dicen que cuando el presidente Putin hace referencia a la necesidad de desnazificar Ucrania, de hacer frente a un peligro que no solamente reviste ese carácter para Ucrania, sino para cualquier parte europea, para desmantelar, por ejemplo, este batallón Azov o sector derecho y todos aquellos que fungen de esta misma manera paramilitar y neonazi, es una excusa del presidente Putin. Como si fuera, es decir, se lo planteo así porque resulta muy paradójico, como si fuese una invención del presidente Putin, pero se olvidan que realmente están allí y que han hecho mucho daño a la población civil en el Donbass. Seguramente, las masacres como de Odessa y otras a sectores organizados, sectores de izquierda, la persecución a socialistas, comunistas, a los incendios en sinagogas, son todas cosas que muestran que existen estos grupos, que existen en Ucrania y que más allá de estos grupos, que Ucrania tampoco es un país súper libre con fuerzas de seguridad que están totalmente progresistas. Hemos visto en los días cómo se ha manejado el racismo en el momento de seleccionar aquellos que podían huir del país más fácilmente que otros por las propias fuerzas de seguridad ucraniana. Entonces es cierto que estos grupos existen, no son una invención, pero creo que igual importa decir que Rusia en este momento parece tener objetivos estratégicos en torno a su seguridad y sus concepciones de seguridad para Europa que van más allá de lo que pasa en Ucrania solamente. O sea que se está jugando en este momento en un teatro de operaciones mucho más amplio de lo que se estaba manejando desde 2014 hasta el momento como una tentativa de defender una población de un posible genocidio, de una limpieza étnica. Ahora creo que la situación se ha transformado demasiado en términos cualitativos también y que no sabemos cómo va a suceder, no sabemos cuáles son los resultados políticos a nivel internacional y geopolíticos a nivel internacional que esto todo va a implicar, pero sabemos que ahora sí se trata explícitamente de una respuesta rusa. Podemos acá debatir
su legitimidad o su legalidad, pero se trata de una respuesta rusa a un desmantelamiento del ordenamiento internacional que se está llevando a cabo hace mucho por las grandes potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Y creo que es una lástima que Rusia haya como perdido la paciencia que tenía en tratar de sostener este orden internacional, porque si perdemos Rusia también se empieza a hacer lo mismo que los Estados Unidos están acostumbrados a hacer, a violar la soberanía, a militarizar las relaciones internacionales y todo eso. Si empiezan lo mismo que los Estados Unidos, por Pero ejemplo... ¿cuánto más tendría que haber esperado, profesor, cuánto más tendría que haber esperado Putin, el gobierno ruso, después de 8 años de esta guerra interna, de matar a todas estas personas solamente por parecerse a Rusia, por el fenotipo, por la cultura, por la historia, por el lenguaje, y entre otras cosas, desde la visión geopolítica, la OTAN cada vez más cerca de las fronteras, Reino Unido, Francia, Estados Unidos enviando miles de armas a Ucrania? Con todos estos hechos sobre el tablero geopolítico, ¿qué más tenía que haber esperado Rusia para tomar una decisión tan compleja como esta? No solamente esos hechos, pero hechos internacionales como, bueno, la guerra de Irak, lo que hicieron con Libia y después trataron de hacer con Siria. Y ahí Rusia ya había dado muestras de que no iba a tolerar que eso continuara de esta manera. Y claro, Ucrania es un asunto mucho más sensible para los rusos por razones obvias. Entonces creo que por un lado sí han esperado demasiado, han tenido mucha paciencia, igual que los chinos en muchos sentidos, pero igual es muy preocupante y es una lástima que ahora no tenemos un actor internacional tan importante como Rusia sosteniendo este orden y quizá adentrando el desorden que ya había anteriormente. Entonces, esto es una situación internacional compleja en este momento y que debemos aspirar, creo, por la paz, pero la paz tiene que ser negociada políticamente y para que esto suceda, un cambio de mentalidades en el occidente tiene que empezar con urgencia, ¿no es? O sea, tratar de discutir política internacional de manera seria y adulta y no con ese tono de supremacismo que le es característico. Sí, y aquí entramos en este asunto geopolítico con el asunto de Turquía e Israel. Ambos gobiernos se ofrecen como mediadores. ¿Usted qué probabilidad ve de que esto suceda, tanto con Turquía como con Israel? El gobierno de Rusia, por ejemplo, el presidente Putin se reunía con sus líderes y también se hacía lo propio desde Ucrania. Bueno, puede ser que sí, porque son dos gobiernos que en este momento están dispuestos a sacar fotos al lado de Putin, algo que dado el clima tóxico, político, ideológico, extremadamente ideológico, que se ha creado acá en Europa, en Estados Unidos, se vuelve totalmente improbable, sino imposible en este momento. O sea que mediadores posibles como Israel, Turquía, sus líderes, y bueno, ya no tiene esta imagen internacional tan limpia como les gustaría pensar que tienen los líderes occidentales. Puede ser que sea un camino en dirección a acuerdos o rumbo a un regreso a un orden mundial en que todo coopere o que no funcione, todavía no podemos saber. Pero se están manejando muchas fichas en este momento en el tablero e incluso cambios importantes. Sabemos que además hay una tratativa de acercarse nuevamente a Venezuela por parte del gobierno norteamericano y quizá porque necesitan del petróleo en este momento y quizá cambiar esta política brutal y genocida de bloqueo y de asfixia económica y política sobre Venezuela. Pero
en el mismo momento que renuevan el orden que trata a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces creo que hay mucha confusión en el mundo occidental, que no estaba preparado, aunque era obvio todo lo que iba a pasar, pero que no tiene una respuesta sólida y una estrategia segura, porque estaba acostumbrada a hacer las cosas de otra manera y ahora va a tener que tratar de construir una nueva estrategia para sus relaciones internacionales globales. Por último, profesor Borba, ¿será por eso, por alguno de estos hechos que usted analiza, que la OTAN dice que no entra directamente en Ucrania, tal como se lo ha solicitado en distintas oportunidades el presidente Zelensky? Estamos ante una nueva configuración de un orden mundial y la OTAN lo sabe. Puede ser que estemos delante de un desorden mundial permanente. Eso sería la peor situación, porque es una situación muy peligrosa cuando los actores más importantes son dotados de armas nucleares. Y por eso la OTAN hasta el momento ha refrenado en sus opciones de enfrentamiento directo. Eso obviamente sería lo más catastrófico. Entonces hay que encontrarse una salida negociada para todo eso, pero un cambio urgente de actitudes se hace necesario. Y para ser honesto, Tatiana, yo no veo movimentaciones fuertes en este sentido en Europa, en Estados Unidos. Yo veo el revés, que están incrementando la rusofobia después de la islamofobia y todo lo que tiene que ver con eso. Están tratando de incrementar con medidas de propaganda, que funcionan mucho con propaganda, y todo el momento que las redes sociales te invitan a contribuir con el ejército ucraniano, este tipo de cosas. Entonces me parece que tiene todavía un clima muy ideologizado, que creó un verdadero enemigo con todo que es ruso, no solamente con Putin o régimen de Putin, sino con todo lo que tiene que ver con Rusia, incluso sus atletas en las Paralimpiadas. Entonces, creo que es necesario urgente un cambio de actitudes para volver a la conciencia y a la racionalidad del debate público internacional, para que estos hechos lamentables no sigan sucediéndose. No hay un ambiente propicio para avanzar en un desescalamiento, en la paz, si revisamos esa narrativa que intenta instalarse desde Occidente en contra de Rusia. En eso usted tiene toda la razón. Muchísimas gracias por el análisis, profesor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.